Buenos días, sean todos bienvenidos nuevamente a Llaves Antiguas para un Hogar Bendito. Esta vez nos encontramos siguiendo a nuestra última llave que fue anoche, fue expuesta por el pastor Mark Chambers. ¿Cómo está, Pastor Mark? Estoy muy feliz para estar aquí con usted y con nuestro bonito, bendecido audiencia esta Amén. mañana. Ayer estuvimos explorando la séptima llave que tenía que ver con los retos precisamente de la paternidad. Y estuvimos viendo la experiencia de Adán y Eva como padres y también la paternidad desde el punto de vista de Dios. Fue un tema bastante hermoso. Gloria a Dios. Amén. Y quiero aprovechar también para enviar saludos a nuestros amigos de Veracruz, de Tabasco, de Nuevo León y Querétaro desde México. Un abrazo grande desde Santa Cruz, Bolivia. También a quienes nos están acompañando en Minnesota, en Estados Unidos. También recibimos saludos de España, de Italia, en el Viejo Mundo. Bueno, estamos contentos de que puedan estar en sintonía con nosotros y acompañarnos durante este programa. Y también mandar saludos a todos nuestros amigos de Argentina. Nos mandan saludos de Entre Ríos, desde Salta, Buenos Aires, Córdoba. Bueno, estamos muy felices de que pueda acompañarnos y darnos el privilegio de poder entrar también en sus hogares. Amén. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, justamente hemos recibido una serie de preguntas y respuestas, tanto de nuestra audiencia que nos acompaña acá desde la red Adevenir, así como también de aquellos quienes nos han seguido en línea durante estas sesiones. Nuevamente está abierta la oportunidad de que puedan enviar sus preguntas, no solamente del tema que estuvimos hablando anoche, sino de todos aquellos temas que tienen que ver con la relación futura matrimonial o las dudas que tengan, pues son bienvenidas. ¿Qué tal si comenzamos con una oración esta sesión de preguntas y respuestas? Sí. Vamos a inclinar nuestro rostro mientras hablamos con el Rey del Universo. Gracias, Padre Celestial, exaltado Rey sobre todo. En tu presencia estamos esta mañana. Estamos muy agradecidos por la vida, por la oportunidad para estudiar juntos tu palabra otra vez. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo, que Él sea la guía de nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y actitudes, mientras miramos tu voluntad expresada en tu santa palabra. Acompáñanos, por favor, que tu Espíritu Santo sea presente en este lugar, en este estudio, con nosotros, yo y Kerian, también con la audiencia y con cada persona que está mirando por pantalla, en donde ellos están en otra parte del mundo. Acompañarnos todos con tu bendición y con la guía del Espíritu Santo que usted prometió para dirigirnos a toda verdad, que esa sea la realidad para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a dar inicio. Voy a compartir una de las primeras preguntas que nos ha llegado. Dice, sabiendo que vivimos en el último periodo de la historia, ¿sería sabio tener hijos en este tiempo? Es una buena pregunta. ¿Es sabio tener hijos No en estos tiempos? no hay duda sobre dónde estamos viviendo en el tiempo. Estamos viviendo en los últimos días. Y esto debe causarnos para pensar. ¿Qué va a enfrentar nuestros hijos o los que viven en estos tiempos? Sin duda, los últimos días van a ser tiempos muy difíciles. La gran tribulación va a ser la tribulación o el periodo de sufrimiento más grande en la historia de la humanidad. Y eso es muy cerca, estamos muy cerca de este periodo. El apóstol Pablo habló algo cerca de eso. En 1 Corintios capítulo 7,
versículo 26 al 29. El apóstol dijo, ¿usted puede leer por Claro. nosotros, por favor? 1 Corintios 7, 26 al 29. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. ¿Qué hará bien el hombre en quedarse como está? ¿Está ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Entonces, el consejo de Pablo en el tiempo, considerando el tiempo y lo cortés del tiempo, era pensar bien en el asunto del matrimonio, en el asunto de tener hijos. Jesús también habló algo en Mateo 24, versículo 15 al 20, sobre este asunto. Mateo capítulo 24, versículo 15 al 20. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en el invierno ni en día de reposo. Aquí Jesús estaba hablando en el contexto de la abominación desoladora, que él explicó en Lucas capítulo 21, que cuando verás Jerusalén arrodeado con ejércitos, sabemos que su destrucción está cerca. Entonces, eso podemos también aplicar en los últimos días. Cuando vemos los ejércitos del enemigo de la verdad mostrando su presencia, ahí vemos que es tiempo de huida, tiempo de salir los centros urbanos y las grandes ciudades. Y una de las cosas que Jesús dijo en ese contexto es que ¿no? Hay de aquellas que estén encinta. Sí, mas hay de las que estén encintas y de las que crían en aquellos días. Va a ser un tiempo muy difícil para los que tienen hijos pequeños y los que están embarazados. La realidad es que gran crisis viene hasta en Estados Unidos. Ahora hay un gran número de campamentos de concentración, podemos decir. No en Alemania. Conocemos los campamentos de concentración que los judíos, en donde los judíos sufrieron en la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día hay campamentos como esos en Estados Unidos. En 2008 yo comencé a saber algo sobre eso, pero hoy en día hay muchos que saben que eso es realidad. Campamentos preparados por FEMA y Homeland Security de Estados Unidos. Y hay muchos padres y muchas familias que van a experimentar grandes dolores en estos campamentos cuando ellos llegan ahí para ser separados de sus esposas y sus esposos, de sus hijos. Va a tener mucho tiempo, mucho dolor viene a este mundo. Y por eso Jesús dijo que hay un sufrimiento. También el profeta Jeremías, recién estaba leyendo por culto, nuestro culto familiar,
Y encuentro en Jeremías capítulo 16 esta palabra. Versículo 1 al 4. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos, ni hijas en este lugar. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán. No serán planidos ni enterrados. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos. Y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y las bestias de la tierra. Vendrán días que van a ser un reflejo del gran destrucción de Jerusalén. En el tiempo de Nabucodonosor, en el tiempo de Tito. La destrucción de Jerusalén, el hermano White dijo en el primer capítulo de Gran Conflicto, del libro del Gran Conflicto, o el conflicto de los siglos, dice que la destrucción de Jerusalén es una pequeña sombra a los acontecimientos y los sufrimientos que vendrán a la tierra en los últimos días. Entonces, va a venir mucho sufrimiento y debemos pensar en eso. El asunto de unirnos con otra persona como pareja, casado, no debe ser un asunto que entramos solo por gusto o solo en una forma descuidadosamente. Deben ser un asunto de oración. Todas las decisiones que hacemos en este tiempo deben ser guiadas por el Espíritu Santo. Debemos tener un cierto seguridad que lo que estamos haciendo es exactamente la voluntad de Dios. No podemos en este tiempo andar solo por calculación o tomando tomando riesgos. Debemos hacer que estamos haciendo con la guía del Señor. Si va a casarse, deben ser con la prueba de Dios. Si va a tener hijos, deben ser con la dirección de Dios. Porque los días que vendrán son días duros. Y Jesús dice que vendrá pronto el tiempo cuando muchos esposas o esposos van a entregar su pareja y niños van a entregar padres y viceversa. Entonces, si no queremos sufrir grandes quebrantamientos de corazón, debemos ser guiados por el Espíritu Santo y no actuar por impulso en ningún asunto, especialmente en el asunto de matrimonio y paternidad. Quería agregar algo al respecto. Y lo cierto es que los retos, incluso actuales, por supuesto lo del futuro va a ser muchísimo más grande, ¿no?, que lo que estamos viviendo ahora. Pero incluso los retos actuales que tenemos como familias cristianas demandan que los padres o la pareja que decida tener un hijo tiene que también estar firme en el propósito de inculcar los principios bíblicos a sus hijos. O sea, no podemos hablar de que, bueno, mi abuelita me crió así, mi mamá me crió así y así lo hace todo el mundo. Porque el mundo de su abuela es muy distinto a este mundo. Yo no tenía WhatsApp cuando estaba pequeña, pero ahora es disponible. Y antes, aun si usted estuviera en una comunidad que no fuese religiosa, había cierto nivel de conciencia colectiva. Hoy en día esa conciencia colectiva cada vez es menor.
Entonces, los retos para los padres de hoy es mucho más grande que los que tuvieron nuestros padres y los que tuvieron nuestros abuelos. Porque esta es una sociedad que cambia al minuto. Y el enemigo pues avanza a gran velocidad. Entonces, no es, por supuesto, tener hijos es algo hermoso, pero demanda mucha responsabilidad. Y a veces creo que hay parejas, sobre todo hay jóvenes, que entran en cuanto a la maternidad de forma muy casual. Ah, bueno, pasó y pasó. O creen que lo que tienen en los brazos es como un nenuco, un muñeco. No, no es un muñeco, no es un perrito, es un ser humano. Y un ser humano que pertenece a Dios. Entonces, como padres de este tiempo, si fue importante antes y lo sigue siendo ahora, el estar cimentados en la palabra de Dios para criar a nuestros hijos, los que de ahora en adelante quieran tener hijos, esto tienen que redoblarlo. Y tienen que redoblar los esfuerzos como pareja para llevar esta crianza a cabo. A punto de que sea nuestro lema como familia, lo que leemos en 3 de Juan 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en verdad. Ese debe ser el lema clave. Ahora, ¿qué van a hacer como pareja? Preparándose para que sus hijos anden en verdad. Esa debe ser la preocupación primaria. Quiero decir algo porque aunque leemos estos versículos que son advertencias para que seamos cuidadosos, no son leyes inquebrantables. Por eso decimos que cada persona debe consultar a Dios y permite a Dios para dar a usted una guía personal en este asunto. Bien, pero debemos ser conscientes a los grandes peligros del tiempo que está actual, el tiempo actual y lo que viene. Claro. La responsabilidad y los tiempos demandan mayor acción. Muy bien, vamos entonces a seguir con otra pregunta. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, pero Pablo decidió quedarse solo y incluso aún se atrevió a recomendar que otros pudieran hacer lo mismo. ¿Cómo puedo saber cuál es la mejor elección para mí? Si será un Pablo o un Pedro. Well, es una buena pregunta. Es verdad que el que es soltero puede dedicar más tiempo en el asunto de evangelismo y ese aspecto de la obra de Dios. Puede ser libre de las preocupaciones de familia, de hijos y eso, y puede devotar su energía y sus afectos al pueblo de Dios directamente. Pero también hay ciertas desventajas de la vida soltero, porque no tiene una ayuda personal. Entonces, una parte de su tiempo toca pensar en cocinar, en lavar, en planchar. Sí. Si no hace eso, entonces no va. Toca ir a salir bien. ¿Sí? Entonces, tiene su ventaja y tiene su desventaja. Y otra desventaja Jesús mencionó aquí en Mateo 19, 10 al 12. Mateo 19. Cuando Jesús estaba hablando sobre el asunto de divorcio y matrimonio, era tan duro para los discípulos que ellos respondieron. Y le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto.
¿qué? ¿Esto qué? Que no conviene a casarse. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. ¿Sí? Para vivir una vida de soltero toda su vida, deben ser dados por Dios. Pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos con los hombres. Y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces, si piensa que tiene un llamado para vivir soltero, para vivir en castidad por el resto de su vida, por la avanza del reino de Dios, entonces deben asegurar eso. Pero tengo un consejo que yo recibí de una esposa de un pastor cuando yo era mucho más joven y cuando yo tenía ese mismo pensamiento. ¿Tú pensabas así? Ella me dijo, usted va a encontrar tentaciones. En el futuro va a encontrar tentaciones. Pero no esperar hasta este tiempo para comenzar a orar. Hoy orar. Y yo estaba diciendo en mi corazón, es que ella no sabe que yo no voy a casarme. Yo no tengo interés en nada de eso. Y ella me dijo, mientras yo estaba pensando eso, ella me dijo, aunque usted está pensando que usted no va a casar, deben orar, porque vendrán tentaciones. Entonces yo quiero compartir ese mismo consejo, porque yo vivo esa realidad. Ora, aunque usted piensa en ahora que usted quiere vivir una vida soltero. Comienzo a orar, Señor, cuidarme, protegerme. Si usted quiere que yo sea soltero, estoy dispuesto. Si usted tiene alguien para mí, cuidarme, protegerme para esta persona. Tu voluntad se ha hecho para su gloria. Amén. ¿Bien? Sí, acá en 1 Corintios 7, hablando el mismo Pablo, él dice en versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, que era lo que estaba precisamente citando en la pregunta. Pero fíjense lo que dice Pablo de su propia condición. Pablo dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Entonces, Pablo, él afirma que eso no es algo, no es una decisión que uno toma y dice, bueno, ya no me caso y ya está. Él dice, eso es un don de Dios. Así como hay otros dones en la Biblia, el don de continencia, el don de soltería es dado por Dios. Entonces, es algo que tenemos que tomar en cuenta. Muy bien, gracias. Excelente. ¿Sabe qué? También hay otra cosa que debemos hablar para no menospreciar el estado matrimonial. Dios sabe que el mejor ambiente por el desarrollo de carácter es el hogar. Y el mejor contexto para ese desarrollo es el matrimonio. Para llegar a ser como Dios, a ser como Cristo en carácter, es necesario vivir con alguien que pide su paciencia. En el mundo decimos, deben asegurar que estamos compatibles antes que casar. Entonces miramos
los temperamentos y eso. Y si hay una buena, un colérico con un flegmático, un sanguíneo con un Melancólico. melancólico. Entonces decimos que somos compatibles porque ahí va a haber menos fricciones. Pero ese modelo no es necesariamente el modelo que Dios va a utilizar en el matrimonio. Él puede poner dos que creó muchas fricciones para que los dos puedan aprender paciencia, tolerancia, misericordia, perdón. Eso es un aspecto maravilloso del carácter de Dios. Y no hay otro ambiente más preciso para formar el carácter como el matrimonio mismo, si estamos dispuestos a humillarnos y a tener paciencia con nuestra pareja. Es el mejor. Ya está hablando basado en la palabra y basado en experiencia. Ok. Bueno, vamos entonces a proseguir. Nuestra próxima pregunta dice así: ¿es aprobado por Dios que un hombre tenga más de una mujer? En la Biblia encontramos diferentes instancias de hombres que tenían más que una mujer. Por ejemplo, el primer hombre que tenía dos esposas era Lamec, hijo de uno de los descendientes de Caín. Lamec encontramos en Génesis capítulo 4, versículo 23. Versículo 19. Dice, y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Zila. Lamec fue el primer hombre bígamo. Y encontramos que Abraham también, el amigo de Dios, cayó en eso. Jacob también tenía 4 mujeres. Y otros en el Antiguo Testamento. Los reyes tenían varias mujeres. Pero los reyes era permitido. Dios permite a ellos para tener varios. Para que ellos no cayeron en el asunto de tomar mujer de otra persona. En lo cual vemos que David no fue llamado adúltera hasta que él toma la mujer de Uría, ¿no? Sí, Uría. Betsabel. En ese momento él fue culpable delante de Dios de adulterio. Pero Dios había permitido los reyes para tener varias mujeres. Pero para nosotros cristianos, en el Nuevo Testamento, no es eso que Dios tiene para nosotros. Y realmente Dios está llamándonos a volver a lo que es que Él ha establecido desde el inicio. Desde el principio. Vamos a Mateo 19, versículo 4 al 6. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre. ¿Es varón y hembras? Varón y hembra. Ok, un hombre Y y una mujer. Okay. Así es. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Los dos. El contexto, el matrimonio en su naturaleza tiene su correcto desarrollo con dos personas, un hombre y una mujer.
los otros pensamientos esos son contra las ideales de Dios original. Claro. Mira que dice Malaquías 2, 14 al 17. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. El matrimonio nos llamó a lealtad a una sola persona, una sola pareja, un solo esposo, una sola esposa. Y como cristianos, eso es muy importante, porque el matrimonio es un modelo de Cristo y su iglesia. La actitud de Cristo a su esposa y la actitud a la esposa, a la iglesia, a Cristo. Algo más ¿qué ocurrió con todos esos matrimonios que vemos en el Antiguo Testamento? Por ejemplo, Jacob, vemos a Lea, a Raquel y la competencia entre las criadas de Lea y Raquel. ¿Era un matrimonio, digamos, feliz aquello que leemos en la Biblia? Vemos que, por ejemplo, la vida de Abraham, Por- su vida era más simple hasta que llegó Agar. hasta que Sarai introdujo a Agar en el círculo sagrado. Ahí comienzan los más problemas por Todo fue Abraham. problemas. Primero, él solo tenía la vergüenza que él tenía un nombre como padre, pero no tenía hijos. Pero después llegó a tener hijos, pero mucha complicación y mucha miseria. Mucha miseria. Sí. Todo fue miseria y complicación. Y vemos con problemas. David. También. Hasta uno de sus hijos quería estar con una de sus hijas. Exacto. Y otro hijo mató a él y un río de sangre en la familia. En la familia. En 1 Timoteo 3, versículo 1 al 2, vemos otro consejo. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ok. En el tiempo de Pablo había todavía miembros de la iglesia que tenían más que una esposa. Entonces ellos comenzaron a reforzar las ideales de Dios con los líderes de la iglesia. Ahí comenzaron. Y dice que un obispo deben ser una sola esposo, un solo esposo de una sola mujer. Hoy en día, mucho tiempo había pasado. Es ya establecido la norma. La norma antigua, no es una nueva norma, es la norma antigua, que un hombre debe tener una sola mujer y viceversa. Y eso es como llegamos a un hogar bendito. Así es. Muy bien. Vamos entonces a nuestra próxima pregunta. Es sobre la edad de los novios y futuros esposos. ¿Influye en su relación? Dice, por ejemplo, si el varón es mayor en edad a la mujer o la mujer es mayor en edad al varón, si son iguales, ¿cómo influye esto en su relación y cuál sería la diferencia entre las edades? Me imagino cuál sería la diferencia aceptable, ¿no? Okay. Entre edades. Es una buena pregunta y es un asunto muy importante. Así es. Sí, influye.
En el diseño de Dios, como comenzamos con el primer llave para un hogar bendito, un hombre preparado por Dios, listo por el matrimonio, vemos que Dios primero comenzó su obra con Adán. Y Él enseñó a Adán ciertas cosas, da a Adán su trabajo, da a Adán educación, antes que venía Eva a existencia. Entonces, ahí, primera cosa que debemos ver, es que el varón en la ideal de Dios deben tener más experiencia, Por lo menos más preparación. madurez, más preparación que la mujer. ¿Por qué? Porque es el varón que es llamado al liderazgo en el hogar. Si queremos ignorar eso, entonces no importa eso. Podemos botar todo de la ventana. Pero si queremos un hogar bendito, un hogar donde Dios puede poner su aprobo, debemos respetar los diseños de Dios y volver a Dios. Entonces, en el orden de Dios, los varones deben tener más madurez para que ellos puedan tener suficiente sabiduría, conocimiento y experiencia para guiar no solo sus hijos, para guiar en primer lugar sus esposas, su esposa, y luego sus hijos, con la ayuda de sus esposas, en el camino de rectitud y justicia. El mundo hoy en día tiene vergüenza a hablar sobre el liderazgo masculino, pero Dios no cambió y Él no tiene vergüenza a su orden, porque Él es sabio. Una de las razones que estamos enfrentando muchos diferentes problemas hoy en día es que menospreciamos esas cosas. Pero no, es importante. Entonces, no es recomendable. Otra cosa, el varón también requiere más tiempo para llegar a madurez. Y podemos decir, ¿por qué? Por supuesto. Si él es llamado para ser líder, entonces su desarrollo es más complicado. Es como vemos, yo tengo un perito, un cachorro. Él es 4 meses y él llegó casi a la mitad de su tamaño, o casi, sí, más que cuarto de su tamaño en un pequeño tiempo. Los animales llegaron a madurez más rápido que los humanos. Aún los animales que son más grandes, más robustos, más pesados de nosotros, no requiere tantos años para llegar a madurez. Una vaca o un toro que requiere un varón. El toro va a ser más grande, va a ser más poderoso que el varón, que el hombre, pero el hombre requiere décadas. Mientras, en 3 años puede tener su toro bien desarrollado. Es un asunto no solo del desarrollo físico, también del desarrollo mental. Y el varón no llegó a su madurez mental antes de 21 años. Ahí su lóbulo frontal va a llegar al nivel de madurez, de capacidad máximo. Antes de eso, él va a tener ciertas debilidades en respecto a su capacidad para razonar. Para juzgar. Para juzgar. Ciertas cosas. Y vemos también que en la Biblia, un sacerdote no fue comisionado en el templo antes del año 30. Y los reyes y los jueces, especialmente no los reyes, pero los jueces, hoy en día también. Después de 30, ahí decimos que tiene cierto nivel de madurez y experiencia. Y a Jesús también fue ungido al año 30. Entonces, después entre 21 al 30 es tiempo de preparación. Sí,
de preparación. Y hoy en día es bien triste, ¿no? Porque podemos encontrar hombres de 40 años quien todavía está viviendo en la casa de sus padres, jugando juegos de video y Videojuegos. computadora. ¿Y esos varones son listos para el matrimonio? Yo no pienso. No creo. No creo. No creo. No, está en otro mundo y necesita despertamiento para tomar su responsabilidad. Entonces, aparte de la madurez del varón, también debemos pensar en el asunto de compatibilidad. Es verdad que las mujeres maduran más rápido que los varones. Entonces, si vamos a poner un hombre con una mujer que es más, naturalmente piensa más maduro que los varones en respecto a su edad, debemos pensar que los hombres deben tener varios años más que las mujeres para tener un buen equilibrio. Entonces, 3, 4, 5, 6, hasta 10 años. El varón. El varón. El varón. Más que la mujer. Máximo 10 años más que la mujer. Máximo. No podemos decir máximo, pero la ideal sí. Porque hay varones que son 100 algo. No, bueno, no, tampoco así. Pero sí, en respecto a todo lo que el matrimonio pide y la satisfacción de las necesidades de los dos, sí, es muy importante que no salimos más de 10 años para el varón. Sí, para un sentido práctico. Yo diría lo siguiente. Ciertamente, digamos, la diferencia, generalmente el varón es mayor que la mujer, y por un poco lo que estábamos explicando. Ahora, ¿qué ocurre cuando las diferencias son muy grandes? Cuando las diferencias son muy grandes de edades, hay problemas. De repente, al principio no se ve tanto porque todo el mundo está pensando en las mariposas en el estómago. Entonces, cuando hay mariposa en el estómago, no hay razonamiento. Pero va a llegar un punto en que la mariposa se va a tornar en lombriz en la relación. Cuando usted tiene una persona que ya tiene 15, 20 años mayor que usted porque parece su papá, entonces ya la cosa empieza a cambiar. Usted cuando tiene 25 no le parece mal, pero cuando usted tiene 35 y ese hombre tiene 50, los intereses cambian completamente. Y ese hombre va a pasar por una etapa de su vida totalmente diferente a la suya. Igual pasa al lado contrario. Hay mujeres que son mayores y les gustan los jovencitos. Entonces, no voy a decir que todos los casos, porque hay excepciones de matrimonios que capaz sí han sobrevivido, pero la mayoría de los casos, la mujer mayor tiende a tratar a ese varón como un hijo. O sea, no lo deja crecer como hombre. 2, van a empezar después los celos, porque los años pasan. Y entonces esa mujer que tenía 30 y tanto, y entonces el muchacho tenía 20, van pasando los años, ella ya va cuarentona, va rumbo a una premenopausia, va a la menopausia, mientras que ese varón tiene 35 años. Entonces ella va a empezar con los celos, va a empezar con la inseguridad, va a querer revisar el teléfono a cada rato, va a estar con calorones. Entonces imagínense esa compatibilidad, ¿qué le parece? Eso va a ser muy difícil. Entonces hay que tener en cuenta esas grandes desigualdades, no se aconsejan. Y quiero decir que en ese caso, cuando la mujer es más maduro que el varón, frustrar es una receta de frustración de ambos. Para ambos. Porque la mujer eventualmente va a comenzar a sentir inseguro. Sí. Y esa es la causa de los celos. Y también el hombre quedó frustrado porque después de un tiempo probable al inicio él va a ser feliz, va a ser tratado como lo trataba su mamá. Como su mamá, va a ser feliz con eso.
Pero después de un tiempo él va a cansar de eso, él va a querer ejercitar Ejercer. va a querer ser un varón, va a querer ejercitar liderazgo. Y cuando no hay esa disposición para yield, para dejar la posición de liderazgo, ese va a frustrar él. Y ese tipo de relación puede terminar con abuso físico. Porque cuando el hombre es frustrado, el hombre naturalmente tiene una tendencia a actuar, a expresar a sí mismo en una forma física. Entonces, cuando él está frustrado mentalmente, emocionalmente, hay una tendencia por el varón para actuar, para expresar a sí mismo con violencia. Y esas relaciones donde la mujer está, tratando para mantener el varón en una prisión, una pequeña prisión, puede terminar con abuso. Vamos a decir abuso físico, porque el hombre eventualmente va a responder con violencia, o puede responder con violencia. Y decimos, mira, él está, pero es un abuso mutual. Mutuo. Entonces, lo mejor es que respetamos los ideales de Dios y andamos Sí. Hay otro bajo punto, esos guías. cuando hay también diferencia de edad grande, generalmente ya una de las personas ya ha tenido una experiencia pasada. Entonces, usted raramente encuentra un solterón de 40, 50 años que ya no tenga hijos. Eso es raro. Lo puede haber, pero es muy raro. Entonces, la persona que entra en una relación ya no entra solamente en la relación con ese hombre. Igual pasa a la viceversa. Un joven que entra con una mujer que ya tiene una relación previa, no solamente entra en la relación con ella, entra en relación con los hijos que pueda tener esa persona. Entonces es algo que tiene que considerarse. ¿Ya? ¿Qué tal si los casos son iguales? Bueno, generalmente pues, no hay tanta fricción, pero depende también de la madurez de ambas partes. Sí, eso deben considerar. Debe ser considerado. Bien, vamos a seguir. Idealmente, los hijos deberían ser por reproducción, la unión de un hombre y mujer en un solo cuerpo, mente, espíritu y corazón. Para el desarrollo integral del bebé se requiere de papá y mamá. ¿Qué podría pasar si un soltero adopta un niño? ¿Estaría bien? Qué buena pregunta. En la ideal de Dios, cada niño debe tener 2 padres. Esa es la ideal para un desarrollo integral. Pero tristemente hay muchos hijos y muchos entre nosotros que quizás crecer con una solo padre o madre. Hay hijos en este mundo que no tienen ninguno. Hay huérfanos. Hay algunos que viven en la calle. Por supuesto, es mejor que un hijo en esta condición va a ser mejor tener un solo padre que no tiene nada y para estar solo, luchando solo. Luchando solo. Pero quiero decir que si vas a estar pensando en ser padre, recuerda que en las llaves que pasamos en el pasado, mostramos que hay un cierto línea de preparación. El matrimonio, la paternidad tiene la misma fundación y es la niñez. No podemos tener un exitoso matrimonio mientras todavía no tenemos buena relación con nuestros padres. El fundamento de cada hogar y cada matrimonio es nuestra niñez. Y si no arreglamos el asunto con nuestros padres, no tenemos fundamento para construir un hogar bendito. Entonces,
Allí también, para ser buenos padres, ninguna persona, ningún hombre, ninguna mujer puede ser buen padre o buena madre mientras él o ella no es buen marido o buena esposa. Eso es donde vamos a recibir la experiencia necesaria para ser un buen padre, un buen madre. Entonces, si ignoramos ese segundo paso, vamos a encontrar ciertas deficiencias en la forma que podemos encontrar ciertas deficiencias en la forma que tratamos o ministramos a los hijos. Entonces, la ideal siempre es para primero estar feliz con su pareja, aprendiendo cómo servir a esa persona y luego ahí va a ir al otro paso, que es paternidad. Algunos pueden pensar en los hijos como mascota, like a pet, como una mascota. Sin esa experiencia, hay peligro a ser una padre o una madre indulgente, sin la guía o el soporte de otra persona. Hay posibilidad de eso. Pero la verdad es que había muchas personas que fueron criados por madres solteras y por la gracia del Señor están avanzando en vida. Amén. Bien. Amén. Pero si está pensando en tener un hijo y todavía no tiene un marido o una esposa, deben examinar primero sí mismo por qué. Bueno, vamos a continuar. Dice, en el caso de una pareja casada que por problemas de salud no puedan tener hijos, ¿puede considerarse la inseminación como un método de concepción? Concepción. Sí. Sí, estábamos hablando sobre esto anoche y es claro que la ideal que Dios tiene es para que la concepción sea el fruto de la unión emocional, mental, física de dos personas en el contexto del matrimonio. La concepción es actualmente, cuando usted mira, cuando la espermatozoide entra el óvulo, hay una explosión de electricidad. Es como una explosión de regocijamiento, de regocijo al nivel celular, que expresar a otro nivel el gozo de esa pareja en la unión sexual mutua. La inseminación artificial no va a involucrar todo eso, porque quizás no va a estar en el proceso de la unión, que ese espermatozoide va a venir por la expresión de amor de una particular mujer. Solo va a ser un espermatozoide que sale por cualquier eyaculación. Y el óvulo, pero va a encontrar esa unión. En el caso de una pareja casado, ¿sí? Esperamos que ellos van a unir el óvulo de la mujer y el espermatozoide del mismo varón. Espermatozoide del mismo varón. Ok, no es exactamente la ideal, pero sí, es posible. Y los dos van a tener su hijo con la ayuda de Dios, porque hasta esto requiere también la ayuda de Dios, porque es un asunto de chance. A veces es un asunto también de chance. Hay muchas parejas que incluso a través de los tratamientos in vitro
a veces sale positivo, a veces no, a veces tienen pérdida también. Entonces es algo que en todo momento tiene que ser bajo la guía del Señor. Sí, pero eso no deben causarnos para menospreciar la soberanía de Dios, como decimos anoche, que es Dios quien abre y cierra el vientre. Hasta en ese proceso también, ahí vamos a ver también el dedo de Dios. Entonces el consejo es que en todo, hacemos todo con la conciencia de la soberanía y la libertad de Dios, la dignidad de Dios, para decidir qué va a pasar en nuestra vida. Y yo creo que el consejo de orar, de pedir intervención de Dios milagrosamente, no es un consejo anticuado, si creemos todavía que este libro es válido. No. Jacob tenía ese problema, Abraham tenía ese problema, Isaac tenía ese problema, Ana tenía ese problema, Zacarías tenía ese problema, y en todos esos casos, y los padres de Sansón también tuvieron hijos o un hijo milagrosamente. Dios todavía abre vientres. Muy bien, dice, soy madre soltera. ¿Qué consejos me daría para criar a mi hijo sin una figura paterna en casa? ¿Puedo rehacer mi vida con otro hombre? Otra vez, por favor. Soy madre soltera. ¿Qué consejos me daría para criar a mi hijo sin una figura paterna en casa? ¿Puedo rehacer mi vida con otro hombre? Okay. Hay posibilidad. Si usted nunca fue casado, hay esa opción, pero siguiendo las reglas que Dios había dado. No es para ir a buscar hombres, porque eso no es correcto según la palabra de Dios. La mujer debe ser escogido, buscado, y es el papel de la mujer para aceptar o rehusar. Pero también hay la opción de buscar buenos mentores en su iglesia, en su comunidad. Si tiene hijos, puede buscar ayuda de un buen mentor, buen hombre, que puede guiar en ciertos aspectos. Sus hijos pueden ser un ejemplo. Puede pedir, si él puede ayúdate a pasar cierto tiempo con su hijo. Quizás él está trabajando en un área donde su hijo puede aprender algo de manualidad o algo de su trabajo, y en el proceso él va a tener oportunidad para compartir ciertas lecciones de vida. Hay esa opción también. Entonces, los dos requieren oración. Amén. Y guía del Señor. Si va a pensar que la solución es matrimonio, todavía es necesario orar y esperar al Señor. Si piensa que en la opción de buscar un buen mentor, todavía necesita la guía del Señor para escoger la correcta persona para ser un mentor por su hijo. Para el desarrollo. Sí. Muy bien, ¿qué desafíos hay en una relación donde una de las partes ya tiene hijos? Otra vez, por favor. ¿Qué desafíos hay en una relación donde una de las partes ya tiene hijos? Okay. O sea, uno tiene hijos, pero el otro Sí. no. La mayor desafío es la inexperiencia del otro que no tiene. Y el sacrificio inmediato que ese tipo de relación demanda. No hay luna de miel. Una pareja es como que no hay luna de miel. Una pareja que no tiene hijos van a tener un tiempo para pasar juntos, sin distracción, claro. aprender a conocer unos a otros, sobre unos a otros, sin distracción de hijos.
va a poder crecer juntos. Pero en el asunto de una unión de una persona que no tiene hijo con alguien que tiene hijo, ya está dos mentes a dos niveles diferentes. Distintos. El que tiene hijo va a estar pensando como padre, ya. Y está con su mente responsable, pensando responsablemente sobre la sobrevivencia y la bienestar de sus hijos. No va a poder tener la misma atención de alguien que no tiene. Y mientras el otro que no tiene va a estar esperando ese nivel de atención, no va a ser posible recibir eso. Y viceversa, cuando es la mujer que tiene hijos, es el mismo. Entonces, esas personas deben ser preparadas, deben entender bien que esa relación va a demandar, especialmente él o ella que es soltero, deben pensar bien, ¿sí? Más, y la persona que tiene hijos deben pensar y deben mirar si esta persona con quien está pensando a unir su vida realmente va a entrar como padre o madre de su hijo. Una relación. Porque si no, no comienzo eso, o no seguir. Sí. Y algo que quería Y acotar. y tampoco puede demandar eso. Claro. Porque si comienza a demandar, entonces quizás va a arruinar todo. Pero deben mirar y ver con ojos buenos que esa persona realmente tiene un interés como padre de su hijo o madre de su hijo. Si hay algo genuino y si al parte del soltero hay una disposición para sacrificar y para tomar ese rol de paternidad inmediatamente, entonces Dios puede hacer cosas. Hay posibilidad de eso, pero con mucho cuidado. Claro. Yo quería acotar algo también con respecto a esto y un poco la pregunta anterior sobre las madres solteras que quieren rehacer su vida. Ciertamente hay muchas mujeres, pues que algunas salieron embarazadas muy jovencitas y así no se hayan casado, ya tienen un hijo o dos, dependiendo del contexto. Entonces, quieren rehacer su vida. Pero un poco, ¿cómo decir? Cuando una mujer tiene hijos, la vida realmente cambia. No es, aunque sea una mamá joven, cuando tiene esa responsabilidad en sus manos, la perspectiva de esa mujer cambia. Para algunas, no es ni siquiera son ellas las que crían a los hijos, son las abuelas. Entonces, el hecho de que la abuela coge cargo del niño hace muchas veces que esa mamá soltera no entienda o no vea la responsabilidad primaria que tiene, porque es mamá la que está criando el hijo, no es ella. Entonces ella cree que puede seguir su vida y que va a buscar otro hombre para que ese hombre pueda formar un hogar con ella y vuelve a veces a cometer errores del pasado. En parte eso porque no ha vivido en carne propia la responsabilidad plena de la crianza de los hijos o del hijo que ha tenido. Entonces, en este punto hay que, yo diría, es momento de que muchachas asuman su responsabilidad. Claro, como padres, uno trata de ayudar, sobre todo si son tan jóvenes, para que ella pueda sacar algo adelante y pueda ayudar a su hijo. Pero eso sin que esa joven entienda que ella es la madre del niño. Porque a veces como abuelos hacemos un daño. Yo he visto incluso niños que ni siquiera le dicen mamá a la madre, sino a la abuela. ¿Okay? Por ese tipo de relaciones. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Y lo otro, con respecto ya a entrar en una relación donde hay hijos. Aquí depende de muchas cosas. Uno, la edad de los hijos. Y dos, realmente, ¿cuál es su posición?
no es fácil entrar en una relación ya con hijos. En primer lugar, puede que esa persona, de una manera u otra, a menos que sea un padre o una madre soltera que no se haya casado, si usted entra en una relación con un hombre o una mujer que ha tenido una relación previa y ya ha estado casado, ahí hay peligro, porque no debería ser, ¿verdad? 2, la edad de los hijos. Cuando los hijos están pequeñitos, pueden aceptar más fácilmente a otra persona. Cuando ya están a cierta edad, es más difícil ganarlos. Entonces, niños que están en edad de la adolescencia son más difíciles. Lo otro, bueno, un poco lo que estaba diciendo mi esposo, cuando se entra a una relación con hijos es para entrar a paternidad de una sola vez. Ya hay una responsabilidad pendiente, ya hay una rutina establecida incluso, porque esos niños ya tienen que ir al colegio, tienen que esto, o sea, ya está todo establecido, usted nada más entró a la casa. Hay gastos que se vienen de una sola vez, porque usted no va a decir yo no voy a pagar el colegio o no le voy a dar para el uniforme. No, eso tiene que estar ya. Entonces piense muy bien, ambas personas, esto yo no creo que es para cualquier joven, por si acaso. Sí. Si es una persona que va a entrar en una relación así, tiene que ser ya una persona madura que ya quiera entrar en la paternidad. Para abrir el asunto un poquito más y hablar un poquito más cándido, un varón joven que está pensando en eso, deben pensar bien y deben ser seguros que el Señor realmente está llamando a él a esto. Porque una mujer que ya tiene hijos, ya tiene un cierto nivel de responsabilidad de pensar, esperamos, si su hijo o sus hijos está con ella tiene su mente puesto en sus hijos. Este varón joven, soltero, está en otro plano de pensamiento. Y está llamando a él para subir y para saltar un paso. Para llegar a ser esposo, él toca ser padre. Entonces, la condición aquí para ser esposo es ser padre. Mira, eso está demandando mucho esta relación de ese joven. Si él no tiene llamado de Dios para entrar en eso, no es recomendable. Yo no voy a recomendar eso. Si Dios dijo sí. Si hay un llamado especial a ese joven, ok. O esa mujer. La palabra de Dios es encima de todo. Claro. Y Dios tiene su propósito. Pero en condiciones normales no recomiendo eso. ¿Por qué? Una mujer que ya tiene sus hijos está gobernando su casa. Y está introduciendo un nuevo miembro en la familia. Ella ya tiene su familia. Y está introduciendo un nuevo miembro en la familia. Y ese nuevo miembro debe ser, según el orden divino, la cabeza de la familia. Gracias. ¿Cuál es la probabilidad que la madre de esos hijos va a someter a la regla y liderazgo de este varón nuevo? Él es el nuevo miembro de la familia. Si ella está dispuesto y si el varón está bien, un buen hombre responsable, ok, puede ser bien. Pero puede también llegar a muchos conflictos por causa de los mismos hijos. Puede encontrar incompatibilidad. Porque ella está con sus hijos, criando ellos en una cierta forma. Y entra una nueva persona, quizás no está en armonía con el modelo de paternidad que ella ya tiene establecido. Entonces puede tener fricción. Es una cosa para realmente pensar bien y orar antes que actuar.
creo que eso es para personas ya que tengan madurez, no tan jóvenes, porque entran a responsabilidades muy serias de una sola vez, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver, ¿qué se recomienda con respecto a la etapa de enamoramiento? Al acercamiento con su pareja, en cuanto a besos, abrazos, ¿es normal? ¿Está mal? Desde el punto de vista bíblico, esa familiaridad, ¿está Ok. bien? Del punto de vista del mundo, es normal, es regular. Pero porque mucho está haciendo eso, no significa que es norma en los ojos de Dios. Y por eso debemos orientarnos a los principios bíblicos. Y reconocemos que Dios tenía un sistema de protección moral. Hablamos sobre eso en los primeros llaves 1 y 2. Hay un sistema de protección moral. El hombre es la puerta de la casa. El hombre es la cerca de la casa. Primero como padre, primero como protector de su esposa y luego protector de su hija. Y cuando no, en tiempo pasado, cuando eso era conocido, era conocimiento común, los varones jóvenes respetaban eso. No andar tratando para acercar una mujercita afuera del permiso de sus padres. No saltaron la cerca, no quebrantaron la puerta, pero todo era con permiso y con el respeto del padre de la muchacha. Eso es la primera cosa, antes que hablamos sobre abrazos y eso. Tiene el aprobo del padre, de sus padres, para entrar en amistad. Y luego, hay ciertos parámetros que deben respetar por su propia sanidad. Porque si va a entrar con mucho abrazo y besos, va a poner a sí mismo en tentación. Entonces deben conducir a sí mismo con cierto nivel de límites. De límites. Afecto es bueno y es bello, pero con límite y con cuidado. Y especialmente comenzando una relación y está allí con mucha familiaridad, con mucho toque, está destruyendo los mismos cercas protectivos. ¿Sí? Puede estar adentro del aprobo de los padres, pero también hay un espacio individual que los dos deben respetar. Y si quiere pasar eso, o si pasaba eso, pasando esto, con muchos abrazos y toques y besos, va a tener una línea muy pequeña entre la caída moral y la sanidad. Entonces, con cuidado. A veces. Y no andar y no pasar mucho tiempo solos. Sí, pasa tu tiempo en donde usted está a la vista a otras personas. En grupo. Sí, y donde tu conducta puede ser aprobado en los ojos de otros. Y no olvide que somos cristianos y no debemos evitar la apariencia del mal. Así es. A veces ni siquiera son tanto los muchachos. O sea, hay muchachos pero hoy en día veo que las que son más alzadas son las muchachas. Pues, lo voy a decir en la cámara. ¿Qué más? Las muchachas son las que más buscan. Entonces hay que tener cuidado. Hay algunos que apenas están comenzando una relación y parece que tuvieran 30 años de casado y están en el público.
dando unos shows, unos espectáculos que es terrible. O sea, se ve de mal gusto, de paso. Cuidado sobre eso. Ento- El show. ¿Qué estrella da el más grande show? Lo que es constante en el cielo o lo que está pasando rápido. Una estrella fugaz nada más. Cuidado del show. Porque También puede terminar como una estrella estrella fugaz. fugaz. Un brillante luz. y Pero hasta no ahí dura llegó. ningún tiempo. No dura nada. También ahora no solamente se limita esto a, digamos, a que estén sentados en un parque o en una plaza. Ahora todo se publica en las redes sociales. Entonces, cada amor de mi vida lo voy publicando en las redes sociales. Y todo el mundo tiene que saber con quién estoy hablando, con quién no. Y este es el amor de mi vida, a los 6 meses aparece otro amor de la vida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque su reputación como mujer está en juego, igual el varón. Entonces, con cordura haciendo todas las cosas, ¿sí? Para el beneficio de todos, de los dos. Cuando una pareja comienza con buen pie, eso marcha bien. Muy bien, tenemos unas pocas preguntas más, nos quedan unas 3 más. Es responsabilidad del varón velar por las necesidades físicas de un hogar. ¿Podría un misionero que lo ha entregado todo y que no tiene una actividad laboral remunerada, sin entradas de dinero fija, entrar en el vínculo del matrimonio? ¿No sería esto un acto irresponsable? Puede ser un actor irresponsable si él no tiene ningún llamado de Dios para comenzar una familia. Pero si Dios está dirigiendo a él en unión a otra persona, aunque no tiene prospecto de eso, toca confiar en el Señor, porque el Señor puede. Pero si no tiene ese llamado, y si no es dirigido por Dios a hacer eso, solo por su gusto, los impulsos de la carne, esa es irresponsabilidad. Evitarlo. También un poco, bueno, tiene que ver bien la persona que se casa con una persona llamada a ser misionero, tiene que ser, pues, en el caso del varón, tiene que ser una muchacha que también sea o tenga como visión llevar también una vida misionera. Entonces, eso es importante. Ahora, si es una muchacha que no tiene ni idea de confiar en Dios, eso va a ser muy difícil al principio. Entonces, si usted es un misionero y el Señor lo ha unido a otra persona misionera y ambos quieren seguir en el trabajo del Señor, pues el Señor abrirá las puertas. Hay otro punto. Si el misionero no tiene una remuneración de 9 a 5, porque nosotros no dependemos del mundo, pero el que nos emplea es Dios. Entonces, Él es el que remunera, Él es el que provee, y esa tiene que ser la base tanto para de todo el matrimonio, ¿no? Que ambos tengan eso en claro, que cualquier necesidad es el Señor el que lo va a suplir, pero tiene que haber deseablemente una experiencia previa de ambas partes en esto, en este llamado de fe para unir sus vidas. En el punto de vista del mundo y los que no tienen experiencia a vivir en dependencia de Dios, la vida misionera parece muy riesgoso. Pero la vida misionera no es diferente de la vida porque regular. Una persona que está recibiendo, que tiene un trabajo y está recibiendo su salario mensualmente, no es necesario más seguro que una persona que está ocupado en el asunto misionero y no tiene ninguna promesa o ninguna promesa de un sueldo regular. Porque los dos son
sostenidos por la misma persona. ¿Usted sabe eso? Eso es que debemos ver, ¿no? El que tiene su trabajo y está recibiendo su salario, ¿quién es su sustento? El Señor. ¿El Señor o es su empresa? El Señor. Debemos reconocer que es Dios. Entonces Dios utilizó ese modelo para sostener a Él. Pero Él está sostenido por Dios, porque en cualquier momento Él puede perder su trabajo. Entonces, no debemos poner Dios como alguien inseguro. Entonces, pensamos que la persona que está trabajando como misionero, esa es la persona que está dependiente, que es dependiente de Dios. No, los dos son dependientes de Dios. Todos nosotros aquí en la tierra somos dependientes de Dios para nuestro sustento y nuestra sobrevivencia. Y debemos cambiar nuestra forma de pensar. Porque cuando como cristianos estamos pensando en otra forma, no estamos glorificando a Dios. Estamos mostrando que tenemos más confianza en un sistema y no reconocemos el mano de Jehová en nuestra sobrevivencia. Eso es importante de cambiar eso. Si tengo un trabajo que tiene un salario regular, es por la gracia y misericordia de Dios. Si no tengo esto, pero tengo trabajo noble para hacerlo con todo corazón, para la gloria de Dios y por la bendición de su pueblo, y Dios va a mostrar su capacidad en forma más maravillosa que la regular. Las líneas regulares. Eso es la ventaja de la vida misionera. Tenemos más oportunidad para ver las manos de Dios actuando en poder por nuestro sustento y nuestra sobrevivencia. Y yo no quiero cambiar eso, porque yo venimos a Bolivia saliendo de la Universidad Adventista en Jamaica, donde tenemos sueldo regular. Y estamos aquí casi 10 años sin sueldo regular. Y ahora no queremos cambiar eso. Estamos tan felices con la forma que Dios actuar. Y siempre, eso no significa que no hay tiempos que no tocamos a esperar, tocamos a clamar. Pero eso es bueno. Es bueno porque si estamos pensando que hay algo regular, entonces vamos a caer en la dependencia o en la seguridad de un sistema o una regularidad. No. Dios quiere prepararnos por la gran tribulación. Cuando todo apoyo humano va a ser quebrantado o cortado. Y solo lo que vamos a tener es Dios. El misionero tiene una ventaja, porque tiene experiencia ya a vivir en esa forma, en dependencia completa de Dios. Entonces, si Dios está llamándote a ser casado y a levantar una familia que va a honrar a Él con la misma mentalidad y conocimiento de dependencia de Dios, no es irresponsabilidad. Si Dios está llamando a usted a eso, Él puede sostener su familia. Muy bien. Vamos entonces a nuestra penúltima pregunta. ¿Cómo darse cuenta que es la mujer que Dios me preparó? O debe ser, ¿cómo darse cuenta que una chica en particular es la mujer que Dios preparó para ese varón? Es como pasó todo el llaves antiguas otra vez. ¿Cómo estar seguro? En primer lugar, ustedes deben conocer lo que Dios tiene en su palabra en respecto a una mujer aprobada. Segundo lugar, ustedes deben conocer que Dios tiene en respecto a un varón aprobado.
porque puede ser que la mujer es bien aprobada. Pero el si usted varón no no es está un varón listo. aprobado, quizás no es tu mujer. Exactamente. Sí, puede ser. Y en tercer lugar, deben saber de Dios mismo. En tu experiencia, sí, Dios está dándote el permiso. No deben ser por calculación, pero ella es una buena mujer y eso es exactamente que yo tenía en mente. Eso es lo que yo quiero. Esa es la mujer que yo quiero. Entonces, no deben asegurar que usted tiene el aprobado de Dios para unir su vida con esta persona. Eso es que yo puedo decir en corto. Y si usted que tiene esa pregunta, todavía no ha visto los primeros 2, 3 llaves, yo recomiendo que revisarlos, por favor. Nuestra última pregunta. ¿Qué tal la iglesia y las madres solteras? ¿Qué se puede hacer en la iglesia que pueda ayudar a las madres solteras? Porque tenemos muchas iglesias donde abundan madres solas y a veces la carga y las responsabilidades y todos los demás. Sí, voy a ¿Qué dar podemos hacer algo como poquito, pero iglesia? yo voy a dejar más la pregunta a mi esposa, siendo una señora. Sí, la iglesia puede y deben ser un apoyo a las madres solteras. Y la Biblia dice que las mujeres de edad y experiencia deben guiar y ayudar a las mujeres que tienen menos experiencia. Quizás usted puede leer el versículo. Sí, claro, vamos a ir a Tito 2, justamente es ese texto del cual habla mi esposo. Tito 2. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no es, Versículo 2, ¿no? capítulo 2, versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En ese caso, ellos no tienen maridos, Pero tienen hijos. pero tienen hijos. Entonces deben enseñarlos a amar a sus hijos y a ser castas. No estar andando buscando, seduciendo hombres porque quiere hombre en casa para ayudar con los hijos. No, sean castas, cuidadosos de su casa, buenas, sujetas a sus maridos o que no tienes maridos, pero deben estar enseñándolos a tener una buena actitud hacia los varones. Algunas mujeres no tienen ninguna orientación para esta interacción con varones. Yo estaba en un taxi un día y había una pareja joven. Y yo veo como esa muchacha reaccionar al joven. Y yo digo, esa muchacha no sabe. ¿Cómo interactúa? No tiene Porque papás. estaba tratando él como que era su hijo. No recuerdo bien, pero estaba tocando su barbilla, no su sé, mentón. chin. Su mentón. Su mentón, ¿no? Como una madre toca el mentón de su hijo. Y yo digo, ¿qué insulto? No es propio eso. No es apropiado. No, una mujer debe ser preparada para honrar a su marido. Y no deben esperar hasta que llegó al matrimonio para saber eso. La orientación debe ser antes. Y es el deber de los madres para enseñar a sus hijos cómo trató, cómo relacionó con El sexo opuesto. el sexo opuesto. Lo mismo los varones. Hoy en día no pensamos sobre el asunto
importante demostró respeto a los varones. Solo que escuchamos es, un buen hombre debe respetar a la mujer. Respetar. Deben respetar a la mujer. Es verdad, el hombre debe tener un buen sentido de respeto para mujeres en general. Pero la gran necesidad de una mujer no es respeto, es el afecto, cuida, protección. Ella debe ser tesorado. Pero la gran necesidad de un varón es respeto, honra, reverencia. Pero la sociedad hoy está enseñando a las mujeres para respetar, para honrar los varones o honrar a un varón o su marido. No hay ese tipo de orientación. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hay matrimonios? Fricción. Pero yo amo a mi marido. Pero no sé. Pero yo amo a mi marido. Pero todo el tiempo hay conflicto. ¿Por qué? Ella no sabe cómo comportarse, cómo mostrar su amor. Pienso que la forma es solo para mostrar afecto. Pero eso no es la gran necesidad del varón. Él necesita su respeto. Y mientras usted no muestra el respeto, él no va a estar convencido que usted ama a él. Porque puede hacer cosas que causa él para sentir insulto o insultado. Pero después, ¿cómo arreglar el asunto? Con afecto. Y ese hombre puede estar pensando, pero ella piensa que yo soy un cachorro o algo. Y hay esa confusión, porque no entendemos la diferencia en las necesidades de varón y mujer. No son los mismos en todos. Sí, en todo necesita ropa y comida y techo. Pero nuestras necesidades emocionales son distintos. Y eso son muy importantes, que hay una orientación dado tanto a los varones y a las mujeres por los de edad. Entonces, en ese caso, aunque ella no tiene marido, la mujer de experiencia deben estar enseñando antemano cómo relacionar en una forma respetuosa a los varones. Algo más sobre cómo la iglesia puede ayudar a las madres solteras. A veces las cargas que se le colocan, por supuesto, cada miembro de iglesia debe ser un miembro activo. Pero dentro de eso debemos velar que esas mujeres que tienen que muchas veces ejercer el rol de padre y madre no se vean sobrecargadas con cosas que pueden hacer otras personas que tengan el mayor tiempo y la mayor disposición a hacerlo. O sea, por ejemplo, reuniones hasta tarde mientras los hijos están solos en casa o cuidados por otra persona. A veces también gastos extras que de repente esa persona no tiene porque ella tiene que cubrir los gastos de sus hijos y los gastos propios. Entonces pienso que en ese caso debe considerarse un poquito la situación especial de alguna de estas mujeres. También el apoyo, muchas de estas mujeres necesitan no solamente el apoyo también de hermanas mayores en la iglesia, también de hermanos mayores, de padres dentro de la iglesia que puedan servir como mentores para sus hijos. Entonces, cualquier ayuda de este tipo es de gran valía para estas mujeres. Y en este caso no solamente estamos hablando de madres solteras jóvenes, hay viudas también quienes quedan solas en nuestras iglesias, y que tienen también responsabilidad. Entonces, también extender nuestra mano hacia cada una de ellas. Si hay viudas de edad, ellos también pueden ayudar con los jóvenes. Exactamente. Y hay una última pregunta. Ayer estuvimos hablando de cómo la paternidad puede revelarnos la paternidad de Dios con nosotros. De una manera personal, cómo el tener hijos ha revelado personalmente esa paternidad de Dios
con la persona, ¿no? Cómo un padre realmente llega a experimentar, porque hay cosas que solamente llegamos a conocer de Dios cuando somos padres. Ah, sí. Sí, sin duda es verdad. Cuando yo recuerdo leyendo el libro Patriarcas y Profetas, y en ese libro, hermano Ellen White habló sobre Enoch, y dice que la relación de Enoch con Dios se mejora mucho. Llega a ser más íntima después del nacimiento de su hijo, Metusela. Metusalén, sí, gracias. Y yo nunca olvidaba eso, porque yo leí muchos años antes que yo era casado. Y yo pensaba en cómo le fue eso. Pero cuando tuve mi primer hijo, no pasó mucho tiempo para llegar a entender la diferencia. Cuando yo tomo a él por la primera vez en mis brazos, yo veo sus orejas. Igualita la de su papá. Como yo, como mío. Y yo veo sus dedos y sus dedos de su pie, igual como mío. Yo estaba ahí mirando. Estaba mirando tanto que mi madre vino y dijo, usted está sobre mirando el bebé. Pero sí, yo recuerdo en ese tiempo yo estaba estudiando en la universidad. Estábamos viviendo en dependencia del Señor, pero el Señor era quien me dijo que deben volver a terminar mis estudios. Y estábamos yo recuerdo una noche, yo estaba orando porque estábamos falta de recursos. Y yo despertó temprano, 1 de la mañana, y yo estaba orando por un largo tiempo, quizás hasta las 3, para que el Señor provee por nosotros. Y yo tenía mucha preocupación. Y en el día, yo estaba con el niño por un tiempo. Y yo estaba tan feliz mirando al niño. Y yo dije, wow, si mi niño quiere algo, cualquier cosa que es bueno, yo voy a dar. Yo no voy a rehusar nada bueno de él, porque yo amo a él tanto. Pero yo pienso, el único problema es que mi bolsillo es un poquito vacío. No pone el todo que él quiere. Pero en el instante, el Espíritu Santo me habló y me dijo, entonces, ¿usted piensa que usted es un mejor padre que yo? Yo digo, Señor, ¿cómo yo puedo pensar eso? No, yo no pienso eso. Sí, pero usted piensa eso. Yo digo, no, Señor, yo no pienso eso. Esa es blasfemia. Pero si usted piensa eso, ¿cómo, Señor? ¿Dónde yo pienso eso? Y él me dijo, entonces, usted esta mañana estaba clamando fuertemente para que yo provee por sus necesidades. Porque usted es preocupado sobre la inseguridad de su esposa. Y está clamando. Entonces, usted cree que usted es mejor hijo que yo. No, Señor. Sí. Porque usted ahora dice que si su hijo quiere algo bueno, usted no va a rehusar. No va a negar a dar a su hijo eso. Que tu único problema es que usted no tiene su bolsillo muy preparado. Entonces, él me dijo, entonces, ¿usted piensa que yo tengo un bolsillo vacío? No, Señor, pero usted es rico.
Usted dijo que si usted tenía hambre no va a decir a mí que los vacas en 1000 colinas pertenece a ti. Usted es rico, Señor. Entonces yo soy rico, él dijo. Sí, Señor. Entonces, usted piensa que yo no tengo un corazón como tuyo. Un corazón como tuyo, que tiene la disposición para dar buenas cosas necesarias a usted. Señor, no, yo nunca pienso eso. Entonces, ¿por qué está andando con tanta preocupación? Si usted piensa que yo soy padre y que usted es padre y usted tiene esa disposición a tus hijos, ¿por qué está andando preocupado si usted piensa que yo tengo la misma disposición o uno mejor? Si usted siendo malo puede dar buenas dádivas a tus hijos, ¿cuánto más yo da buenas cosas a los que piden? Mis ojos, eso me abrió mis ojos. Yo digo, Señor, es verdad. Yo estoy actuando como que yo soy mejor padre. Porque verdad, usted es rico y su corazón está dispuesto a darme que yo necesito. Pero yo estoy actuando como que usted no está dispuesto a darme que yo necesito por mi familia. Perdóname, Señor. Perdóname. Hazme entender cómo está su corazón. Ahora entiendo que los sentimientos que yo sentía en ese momento son los mismos y mayores sentimientos que están en tu corazón. Ayúdame a confiar en ti y reposar en la seguridad de tu amor. Eso fue una de las experiencias. Entonces, no hay pregunta. Yo recuerdo otro día, yo estaba allí y primero, antes que tuvimos el niño, yo siempre estaba diciendo a mi esposa, ¿está preparado para lavar los pañales? ¿Está preparado para limpiarlos? Para cambiar, no quería cambiar ni uno. Y estaba siempre preguntando si ella está preparada. Pero cuando viene el bebé, mi madre estaba allí y nos ayuda por 2 semanas. Y después, cuando mi esposa estaba allí, yo también estaba mirando. Hasta que yo tomo todo. Entonces un día yo estaba allí con el bebé. Y yo bañó el bebé. Era Johan. No. Sí, Johan. Ya, pero no para decir esto. Perdón. Que Johan no va a mirar esto. Pero esperamos que nuestro hijo no vea el YouTube. Pero entonces yo bañó el bebé, estaba feliz, el bebé limpio. Entonces estaba poniendo su pañal nuevo cuando Terrible. Y él ensució todo. Mira, qué terrible. Yo toca limpiar de nuevo. Entonces yo limpia y traerlo otra vez, bañarlo y volver. Y estaba poniendo el pañal. Y cuando el Espíritu Santo me habló otra vez y me dijo, ¿usted está enojado? No, Señor, ¿por qué voy a estar enojado? No, porque usted ya limpió el bebé y el bebé se ensució otra vez justo cuando usted está poniendo el nuevo pañal. ¿No está enojado? No, Señor, ¿por qué voy a estar enojado? Yo veo que Él no puede hacer mejor. Él no puede hacer mejor. Entonces no estoy enojado. Y Él me dijo, el mismo yo hizo por ti. El mismo yo hizo contigo. Yo sé que usted no puede hacer mejor. Yo no estoy enojado contigo. Yo no estoy enojado contigo. Yo conozco tu naturaleza. Yo conozco a ti.
Por eso, cuando usted ensuciarse, yo lavarte de nuevo y revestirte y esperar su crecimiento. Esa es mi actitud a ti. Señor, ayúdame a confiar más en ti. La paternidad es una revelación al corazón de Dios. Es una maravillosa revelación. Yo voy a compartir una más para terminar. Un día yo estaba en mi clase. Estaba estudiando Antiguo Testamento en el seminario. Y yo estaba en la clase y recuerda que domingo yo miro donde tenemos comida y mi hijo solo tenía comida suficiente por 3 días. Y yo miro los paneles, él solo tenía paneles por 3 días. Pero estaba en mi clase ese lunes y justo viene a mi mente ese pensamiento. Tu hijo solo tenía pañales para 2 días. Tu hijo solo tiene comida para 2 días. Y usted llama a su mismo padre y está aquí con estos muchachos, pretendiendo que usted es muchacho, usted es padre. Deben estar proviendo por su familia. Entonces, sí, qué vergüenza. Y yo no podía escuchar nada que el profesor estaba enseñando, porque mi preocupación era por mi hijo. Entonces yo tomé una decisión. Mañana yo voy a sacar todos mis libros y yo voy a ir a colportar y para que yo pueda comprar pañales y comida por mi hijo, porque voy a ser buen padre. Entonces el siguiente día yo no iba a clases. Yo fui a vender libros y todo el día yo trabajaba y no vendí ningún libro. Y estaba triste. ¿Qué pasó? No vendí ningún libro. Siguiente día, yo decidí, pero sí o sí, hoy es el último día de comida por mi hijo, el último día de pañales para mi hijo. Yo voy a vender libros. Entonces yo salí y yo no iba a clase. Yo dije, eso es para ellos muchachos. Ellos pueden ir a clase, pero yo soy padre. Entonces yo fui a vender, pero no vendí ninguno. Y yo estaba ahí hasta la 1 en el día, no vendí ninguno. Yo digo, el Señor no está ayudándome. ¿Por qué el Señor no me ayuda? Y yo quedé desanimado y yo decidí, yo voy a volver a mi casa. Yo volví a mi casa y cuando llego a mi casa, yo estaba tan triste, yo comencé a renegar. A renegar a Dios. Señor, ¿por qué no me ayudas? Usted siempre me ayudas cuando yo estaba vendiendo el libro. Pero hoy usted no me ayuda. Señor, usted sabe que mi hijo no tiene pañales, no tiene comida. Y yo estoy tratando para proveer. Y usted no me ayuda. Y yo estaba a punto de abrir la puerta cuando el Señor me responde. No me responde. Y él dijo, entonces el Señor no me ayuda. ¿Qué voy a hacer ahora? Y yo comencé a pensar, quizás yo voy a llamar a mi madre, quizás ella puede prestar. Yo voy a llamar a un tío para que él prestame dinero para que yo pueda comprar las cosas que mi hijo necesita. Y cuando viene en mi mente ese pensamiento, ¡pum! El Espíritu Santo habló conmigo y dice, esto es tu problema. Yo dijo a usted que usted debe ir a estudiar. Yo no dijo a usted para ir a trabajar. Yo dijo ir a terminar sus estudios. Pero usted decidió por su orgullo para salir porque usted quiere mostrarse que usted es buen padre. Y usted sale. Yo no envié a usted para vender libros. Yo dijo a usted estudiar. Pero por su orgullo usted sale. Escuchando otra voz y sale ahí. Y por eso yo no apoyo. Y ahora que usted ve su falencia, usted está pensando en otra ayuda. ¿Cuándo va a clamar a mí? Yo digo, Señor, perdóname. Yo soy hombre pecaminoso. Perdóname, Señor. Ayúdame.
que cuando yo estoy en problemas, dame un corazón, que el primer impulso de mi corazón cuando estoy en problemas es para mirar a ti, para clamar a ti. Dame ese corazón, Señor, ayúdame. Entonces, cuando yo dijo eso al Señor, yo dije, Señor, perdóname, yo peco. Y yo estaba a punto de abrir la puerta cuando escuchaba una voz atrás de mí diciendo, Pastor Chambers, espero. Y cuando yo veo mi vecino estaba saliendo de su casa y él comenzó a correr a mi casa y llegó a mí. Yo estaba abriendo la puerta, él me dijo, no abrir la puerta, espera un poquito. Entonces yo espero y él vino a mí. Y me llegó y me da algo aquí en mi mano. Y me dijo, el Señor dijo que ustedes deben tomar eso y comprar pañales y comida por su hijo. ¡Wow! Yo digo, ¿cómo él sabe eso? Y esta persona no sabía nada. ¿Cómo él sabe eso? Es verdad. Y ahí yo sentí más vergüenza. Porque mi falta de fe. Dios había ya tenido todo organizado para que mi niño recibiera que él necesitaba. Y el Señor me dijo, no es mi culpa que usted han perdido 2 días de clase. Eso es tu responsabilidad. Porque yo ya da a ti mi mandato. Yo, perdóname, Señor, pero usted es real. Así, hermano, tenemos un Padre celestial. Y ningún padre terrenal puede alcanzar a la mínima forma a igualar el corazón grande y amplio de amor de nuestro Padre celestial. Es un corazón que merece nuestra confianza. Amén. Y nuestro reposo en fe. Gracias por acompañarnos durante este series de llaves antiguas para un hogar bendito. Esperamos que este series sea una bendición para ti, solteros, igual a los casados, y que sea un vínculo a través del cual Dios puede traer a usted y su familia más cerca a la bendición que viene sobre el hogar donde Dios puede poner su aprobo. Amén. ¿Podemos orar? Padre Celestial, gracias por acompañarnos durante esta serie. Gracias por permitirnos a estudiar su palabra juntos y a ver cosas que quizás en este tiempo no pensamos mucho de esos. Por favor, ayúdanos a guardar estas gemas, estos tesoros y a practicarlos para que tu bendición pueda llegar a nuestros hogares con plenitud de amor y seguridad. En el nombre de Jesús oremos. Amén.